Muy buen día a todos. Bienvenidos a Conversemos de la Obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y hoy tenemos una hermosa invitada. Ella se llama Minori Martínez, es venezolana y actualmente vive en Montevideo, Uruguay. Ella es abogada, diplomada en psicología positiva, lleva más de 25 años en terapia de sanación de respuesta espiritual. Ha escrito ya dos libros. Uno se llama Tu gran oportunidad de sanar. El otro se llama Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue sanando. Y actualmente se encuentra trabajando en su tercer libro. Y ella es estudiante también de la obra de Cristo. Participa, nos juntamos los días sábados en el grupo de estudio que dirige Gabriela Torres. Muy buen día, bienvenida, Minori. Ay, muy buen día, muchísimas gracias por generar esta posibilidad y muchísimo gusto de poder conversar contigo. Y feliz de que estés aquí con nosotros. Bueno, antes de empezar todo y que nos cuentes tu relato de tu experiencia de vida, vamos a comenzar con la invocación al Maestro. Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Bueno, Minori, eh, ¿podrías contarnos tu historia de vida, tu relato? Eh, yo te comento, antes de la entrevista he estado escuchando y viendo tus entrevistas en algunos canales, el relato de tu vida y en realidad las experiencias dolorosas y fuertes que te han ocurrido y todo el crecimiento eh, que has tenido, la fortaleza para salir adelante, la resiliencia, llama mucho la atención. En realidad, eh, la experiencia de vida que te ha tocado llevar ha sido bastante grande, por llamarlo de una forma. En realidad es muy grande. Entonces, de las personas que yo he escuchado en mi vida, eres una de las personas que más ha tenido la fuerza interna para poder salir adelante. Y por eso también es una de las, me emociona mucho poder conversar contigo, que nos cuentes todo lo que has vivido y cómo has podido salir adelante eh, para poder aprender de todo lo que a ti te ha ocurrido. Te cedo la palabra. Esa fuerza viene de Dios. Fui un inconsciente siempre, pero Dios estuvo siempre allí. Y Jesús de Nazaret ha sido mi gran amigo y siempre me ha llevado de la mano, aun cuando yo no haya estado consciente de ello. Tal como dijiste, soy venezolana, nací en Venezuela hace 64 años. Tuve una infancia y una adolescencia plagada de experiencias dolorosas, traumas, maltrato infantil, físico, psicológico, terrible, abuso sexual intrafamiliar durante muchísimos años. Me casé, tuve una relación matrimonial de 10 años, muy avenida, un divorcio traumático, muy traumático. Cuando tuvimos dos hijos y el primero varón y cuando fui a la cesárea para traer a mi hija, tuve una experiencia cercana a la muerte de la cual, o sea, no le di mucha importancia porque ocurrió hace 34 años y no se hablaban de estos temas. Sin embargo, me sirvió para perder el miedo a la muerte y comprender que la muerte no existe, ¿no? Eh, Muchas noches oscuras he transitado, de algunas aprendí, otras las dejé pasar. En el año 2010 me dieron un diagnóstico terrible en el momento, 4 enfermedades autoinmunes.
Allí me peleé con Dios, zapateé, maldije, las preguntas de siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no voy a poder? Y la ciencia dijo que las enfermedades eran incurables. Transité mi vida buscando sanación, no curación. Logré remitirlas, aun cuando vivo con todas las consecuencias. Tengo la piel, o sea, quedé toda inflamada porque estamos hablando de lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea, hipertensión pulmonar. Me quedó un quiste en un riñón del cual me liberé. Hígado graso con muchos quistes, se me generó un tumor en un ovario que terminó en una histerectomía total, vivo con las articulaciones inflamadas, el esófago inflamado, pero con muchas herramientas para administrar cada uno de los eventos que surjan, que gracias a Dios han sido muy pocos. Y bueno, logré remitirlas, o sea, logré remitir esas enfermedades, ayuda, he tenido en mi camino mucha gente que me ha ayudado en este proceso. No fui disciplinada siempre, pero cuando comencé conscientemente a trabajar, utilicé como herramientas el amor y el perdón. Trabajé mucho en el perdón con la dieta de, ahora no me acuerdo el nombre de la terapeuta, luego me puedo acordar. En mi libro Turán, Oportunidades de Sanar, hablo de esto y aprovecho para decir lo siguiente. En mi cuenta de Instagram está el capítulo completo del perdón con todas las herramientas que utilicé para trabajar el perdón. Está disponible absolutamente sin costo alguno y sin ninguna condición. No estoy pidiendo ni que me sigan, ni que me den el correo, nada de eso. Sencillamente hacen clic en el Linktree de mi perfil y ahí lo pueden bajar. La dieta del perdón de Sondra Ray, la hice 3 veces. Son 7 semanas trabajando conmigo, con mi mamá, con mi papá, con otras personas, con el dinero. Y esa dieta del perdón me ayudó en este trabajo de perdonar. Lo primero que pude lograr fue perdonar a mi abuelo por sus abusos, que me abusó sexualmente desde los 4 hasta los 12 años, otros parientes, unos primos también. Pude perdonar a mi tía por sus maltratos, que eran terribles. Mi tía agarraba mi cabeza, la metía aquí en su brazo y me destrozaba la boca. Eso pasaba por lo menos una vez a la semana, bien fuera porque yo chupaba los dientes, hacía y a ella le molestaba porque ponía mi cara dura, mi cara de rabia, porque lo que había dentro de mí era rabia, que en eso he trabajado y todavía hoy día trabajo conscientemente, y o porque ella consideraba que yo estaba enojada y yo no tenía razón para estar enojada ni derecho a enojarme, entonces bueno, me maltrataba de esa manera. Yo logré perdonar a mi tía, aun cuando antes de mi trabajo de perdón nosotros tuvimos una relación en la adultez, una relación deliciosa, maravillosa. Fuimos cómplices, fuimos compinches, claro. Todo esto estaba dormido en mí, ¿ok? Yo comencé a despertar de estos traumas, de estas situaciones dolorosas. Cuando llegué a la primera universidad, yo empecé a estudiar ingeniería y estudiando ingeniería, eso fue mi libertad, salir del yugo de mi tía, tenía 16 años y conversando con mis compañeros, escuchándolos más bien, ellos no habían tenido ninguna de las experiencias que yo había vivido y comencé a cuestionar mi crianza y comencé a generar un odio por mi abuelo tan profundo que mi abuelo falleció 2 años después y yo me vestí de rojo para el velorio. Y mi tía, la que me crió, que falleció sin conocer estas historias dolorosas, incluso sin conocer todo el dolor que yo sentí, ella me generó, me decía que me cambiara y yo me sentía, no era dichosa, sino dentro de mi rabia, yo quería expresar qué bueno que partió y dentro de mi ignorancia, ¿no? Y bueno, al final del velorio del primer día me cambié de ropa, pero seguí generando odio. Aquí sí comencé a generar odio por mi abuelo y a cuestionar todo lo que yo había experimentado. Sin embargo, fue cuando tuve mi primera mi hija, la segunda, cuando la vi de 4 años, que yo me vi reflejada en esa niñita indefensa. Y entonces, bueno, se me alborotaron los demonios y ahí sí.
O sea, comencé a generar resentimiento. Yo misma lo cultivaba conscientemente y lo disfrutaba, porque yo pasaba en mi mente, como dicen los psicólogos, rumiando, hablando yo sola con todas las personas que yo concebía me habían hecho daño, me habían maltratado. Y eso era generar resentimiento. Evidentemente, en la inconsciencia de que me estaba lastimando era yo. Y un año después de toda esta experiencia, este hacer rumiadera me duró más de un año y medio, al cabo del cual decidí buscar ayuda terapéutica porque me encontré repitiendo en mis hijos los maltratos que habían infringido en mí, pero una décima parte. O sea, yo a cada uno de mis hijos le habré tocado la cara una vez, pero sí les pegaba con una correa porque tenía pánico de que mis hijos se llevaran mal, que se pelearan, ¿no? Yo estaba equivocando mi propósito de vida, pero yo creía que ese era un buen propósito, castigarlos para que ellos se quisieran. Bueno, más tarde comprendí que no era así la cosa, que no iba por ahí. Entonces, como los estaba castigando y dije, no es esto lo que yo quiero, decidí buscar ayuda psicológica, estuve asistencia terapéutica por varios años, hice, a través de esa asistencia terapéutica llegué a las constelaciones familiares que me encantan, que me parecen muy sanadoras, alguna terapia de regresión, hice también charlas, todo lo que te puedas imaginar que uno concibe le sirve para aprender, crecer y sanar, yo todo lo hice. De todo fui aprendiendo, todo me fue sirviendo. Y bueno, en mi búsqueda, eh, en algún momento, cuando me dieron el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, comencé a buscar, eh, mm, como decir, con mucha pasión. Antes lo hacía, pero muy laxamente, ¿no? Yo leía libros, yo veía videos, yo descubría alguna gente que hablaba de espiritualidad, pero yo los veía sin mucho compromiso. Después de este diagnóstico de enfermedades autoinmunes, sí comencé con mucha pasión a buscar. Empecé a sentir también que mi cuerpo iba a explotar. Era como que yo lo interpretaba como que mi alma era demasiado grande para mi cuerpo. Y yo le explicaba eso a mis terapeutas, no conseguí respuesta. Comencé a sentir que de mis manos y de mis pies emanaba energía, pero profusamente, y yo necesitaba saber qué estaba pasando en mí. Entonces dije, voy a empezar por el principio. Voy a buscar en las bienaventuranzas de Jesús. Y en esa búsqueda leí muchos libros, por supuesto yo quería saber de las bienaventuranzas de Jesús tal como nos las dejó, sin los dogmas y la manipulación de los líderes religiosos. Y bueno, en esa búsqueda, porque me hacía mucho ruido escuchar decir, bienvenidos los pobres porque de ellos será el reino de los cielos y se volaban un pedazo que tenía que ver con la humildad, que la confundían con pobreza material. Entonces yo decía, no, aquí hay algo que no, esto como que no es así. Entonces ahí comprendí que era bienvenidos los pobres de corazón, aquellos que están sedientos de conocimiento para encontrar sabiduría, los que quieren saber la verdad, los que están buscando. No tiene nada que ver con pobreza material. O sea, esto es interesante. Luego cuestioné también esa metáfora que dice, primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, la interpretación que le daban no me convencía. Empecé a investigar y conseguí que la metáfora la dijo Jesús en un momento en el que pasaba frente a una fortaleza, porque en la antigüedad las familias construían fortalezas para protegerse de los bandidos, de los ladrones. Lo que básicamente generaba riqueza era compra y venta y obviamente en esa zona el medio de transporte era el camello. Entonces Jesús pasó y vio que en una de estas fortalezas, cuyas puertas eran en forma de óvalo, por eso dice por el ojo de una aguja, el mercader estaba haciendo que entrara primero el camello cargado.
y Jesús se dio cuenta que le interesaba a la gente más lo material que su propia integridad física, porque lo adecuado y perfecto habría sido que primero entrara él y después arrastrar al camello, pero él estaba cuidando lo material y entonces ahí se dio cuenta Jesús que estaba, lo que más importaba en la humanidad de esa época era todo lo material, y estaba lejísimo de lo que él andaba predicando y practicando. Entonces dijo esto: primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, refiriéndose a eso, y fue manipulado, tergiversado, y nos lo vendieron de una manera diferente, como para generarnos culpa a nosotros y que nos sintiéramos como nos sentimos por muchos años antes de particularmente descubrir la obra de Cristo. ¿Cómo llego yo a la obra de Cristo? En esta búsqueda, después de leer muchos libros, dije, voy a buscar en el internet a ver si hay gente que ha explicado las bienaventuranzas en castellano puro, o sea, para yo comprender, ¿no? Y que yo sepa, en base a las bienaventuranzas, cuál debe ser mi comportamiento, ¿no? Para ser cada día mejor, que es lo que uno quiere, ¿no? Cada día ser mejor persona, lejísimo de todo lo que tenía que ver con la diferencia entre el pequeño yo, la esencia, no dejarte dominar por el ego. Bueno, encontré mucha gente que hablaba de esto y un día tropecé con el canal de Roxana Río y una entrevista a María Elena Sarmientos, donde ella, si no recuerdo mal, hablaba de su historia y hablaba de la obra de Cristo, que creo que ya se había publicado, incluso Roxana había grabado la obra, está en audiolibros. Y eso me llamó la atención, todo lo que ellas conversaron se parecía a lo que yo estaba buscando. Y seguí viendo el canal de Roxana, todas las entrevistas y de muchas otras personas más, ¿no?, que contribuyen también con el despertar. Y otro día había otra entrevista de María Elena Sarmiento, estuve pendiente, la vi, y allí María Elena habló del grupo de oración que estaba formando Gabriela y compartió un número de teléfono. Yo inmediatamente tomé una foto y cuando terminó el programa le escribí a Gabriela y comencé. Si no recuerdo mal, estaba empezando, sí, estaban empezando. Creo que empecé con la primera lección. Y bueno, la obra de Cristo, que ha sido maravillosa por la energía que yo siento, por la energía que se transmite, por lo maravilloso del grupo, por las opiniones de cada uno que van enriqueciendo lo que uno, las convicciones que uno trae, las creencias que uno trae, los dogmas que uno trae, nos van sacando de allí. Aprendí muchísimo y lo primero que aprendí fue sobre el poder de la oración, porque yo veía mucha gente orando: Padre Celestial, pasa tu mano sanadora por fulano y libéralo de esta enfermedad. Padre Celestial, te entrego mis problemas. Y yo decía, esto no puede ser, porque ¿cómo yo le voy a entregar mis problemas a Dios? ¿Cómo le voy a pedir que sane una enfermedad si ese problema y esa enfermedad están en la vida de una persona para aprender? Entonces, si yo le pido a mi Padre que me libere del aprendizaje, es como que yo llego del colegio y le entrego a mi papá la tarea: papá, hazme la tarea. Entonces yo decía, esta oración así no funciona. Y comencé a concientizar que una oración que funciona debe ser más bien pedirle a Dios: dame fortaleza para afrontar esta experiencia, dame inteligencia para ver todas las lecciones inherentes en ella, dame sabiduría para yo saber elegir cuál de las lecciones debo aprender, ¿no? Porque en una experiencia hay muchas lecciones y bueno, tú en tu libro albedrío eliges cuál vas a aprender. Y seguía yo en los grupos a los que yo pertenecía, de grupos de WhatsApp de otras cosas, cuando ponían esto, yo ponía mi oración diciendo: Padre, darle fortaleza, sabiduría, darle inteligencia. Pero yo decía, si este es el tipo de oración que hacemos, la oración no funciona. Y yo no oraba. Con los estudios de la obra de Cristo, yo comprendí el poder de la oración porque internalicé cuando dice Jesús, donde quiera que hayan dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo.
Y comencé como a sentir eso y comencé con el grupo que también tenemos oración por todas las personas necesitadas después de cada estudio. Eso me pareció maravilloso y yo comencé a orar. Y entonces yo aprendí a orar. Y eso me parece maravilloso porque, bueno, yo sola no estoy cumpliendo con la condición de que cuando hay dos en mi nombre, ahí estoy yo, pero en estos grupos sí. Y digo que soy una promotora del bienestar porque comparto la obra y con cada persona que acepta el mensaje genero estos intercambios, estos momentos de oración, ¿no? Aprendí muchísimo, aprendí también una cosa para mí valiosísima que fue, eso lo estudiamos incluso, lo discutimos bastante, no enojarse con alguien que está enojado, porque Jesús dijo no te pelees con tu hermano, no te enojes con tu hermano, pero además dijo, ama a tu enemigo. Y yo tuve una experiencia extraordinaria que me dejó una gran enseñanza, porque tenía un vecino donde vivía anteriormente, haciendo un reclamo injusto, me estaba haciendo un reclamo de algo que a mí no me correspondía, pero me tenía curtida con los mensajes de voz, con palabras soeces, con groserías, con amenazas y ya yo estaba en efervescencia, ¿no? Y ese día que yo estaba pensando escribirle algo y metérselo por debajo de la puerta, algo, yo dije, no, esto no es lo que enseña la obra. Si Jesús dice ama a tu enemigo, tiene que haber algo que no estoy comprendiendo. Entonces dije, no, yo tengo que mandarle amor a esta persona. Y ya teníamos el saludo misionero. Entonces yo empecé por varios días en la mañana a hacerle saludo misionero a él y a otros cuantos, ¿no? Yo decía, esto tiene que funcionar. Y el día que estaba ya, que iba a explotar, me tocó salir en la mañana y tenía que hacer muchas diligencias y pasé todo el día en la calle. Y yo dije, yo voy a hacer la oración de amor. Y yo me pasé todo el día unido mi corazón al corazón del Cristo, unida mi mente a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierte el amor entre los hombres y traiga paz a la tierra. Me entré a una oficina a hacer una diligencia, ahí lo dejé, pero en lo que salí retomé. Fui a un supermercado, lo dejé, pero en lo que salí retomé. Cuando llegué a mi casa yo tenía una sensación de paz, una sensación de tranquilidad, una sensación de serenidad extraordinaria. Y ahí comprendí qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para no andar enojados por la vida, enojándonos con todos los que andan enojados. Otra lección importantísima tiene que ver con la fe. Aprendí que la fe es acción. Entonces, comprendí que todas esas personas que escriben oraciones, que hacen oraciones como las que ya comenté, que mandan imágenes religiosas y esperan respuesta de Dios con eso, tienen que hacer más, porque también Jesús dijo en algún momento, la fe sin obra está de sobra. O sea, hay una parte que va a ser Dios, pero Él va a hacer su parte cuando tú hagas la tuya. O sea, tú le vas a entregar todo a Dios y tú qué vas a hacer. También por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tú estás generando para que se te conozca? Entonces, digo, la fe es acción y tú está bien que tengas fe. Es necesario que tengas fe, es indispensable que tengas fe, pero hay también acciones que te corresponden. Tú tienes que tener un compromiso contigo, con tu crecimiento espiritual, tú tienes que trabajar en ti. En mi experiencia, yo tenía muchas densidades dentro, yo tenía mucho odio, resentimiento, mucho rencor, muchas culpas, muchos miedos, inseguridades. Bueno, todo eso yo responsablemente lo fui trabajando paulatinamente, pero esa era mi responsabilidad. Yo no le podía decir a Dios, Dios, quítame este rencor y quedarme esperando que Dios me lo quite. Dios hace milagros cuando tú haces lo que a ti te corresponde. Entonces hay también que confiar en la vida. O sea, no es solo pedir a Dios. ¿Y dónde está la parte donde te toca a ti confiar? Confiar que en el movimiento de la vida, en el proceso, confiar que la vida te da todo lo que tú necesitas. ¿Dónde está la perseverancia? O sea, no es que hoy voy a hacer, el sábado voy a reunirme con el grupo y voy a hacer la oración y el resto de la semana no hago nada.
No, tú tienes que trabajar en ti, liberar ese cuerpo de tanta densidad para que esa alma esté dichosa en ese cuerpo y pueda hacer su trabajo evolutivo. Y hasta por donde vamos ahora, aprendí también una cosa maravillosa, maravillosa, que es el tema de la reparación. O sea, yo sabía que nosotros veníamos a esta encarnación a aprender, a crecer, a evolucionar, pero en una de la última lección o la penúltima, se habló de la reparación. Oye, qué milagro, qué maravilla y qué comprensión. Y eso me llevó a comprender muchas eh, de las experiencias dolorosas que yo tuve en mi infancia y mi adolescencia. Y seguramente me estaba tocando reparar, ¿no? Eh, Situaciones no tan buenas que yo experimenté con otros en otras vidas. Y estoy recordando que en una lección más atrás comprendí algo también muy valioso para mí, que fue que existe una conciencia colectiva del mal. Porque yo era una convencida antes de esto de que la conciencia el mal solamente existía en en el corazón de cada individuo. Pero aquí comprendí que existe unas fuerzas del mal que, bueno, eligieron vivir en el mal, porque partamos de que Dios que nos creó a todos, nos creó en bondad, ¿no? Somos una maravilla de la creación, pero en el libre albedrío mucha gente elige, entonces hay gente que eligió por intereses de cualquier tipo militar en el mal, pero a nosotros militantes del bien nos toca entonces no juzgarlos, no desearles mal, sino apalancarnos, que esa maldad que existe nos sirva como apalancamiento para nosotros cada día subir nuestra vibración, que eso también nos convocó Jesús en las bienaventuranzas. Bueno, eso es lo que yo tengo para decir, esa fue mi experiencia y eso fue hasta ahí voy con la obra del Cristo, con todos estos aprendizajes maravillosos. Y mira, yo he tomado nota de cada una de las cosas que me llamaron la atención de tu relato. Bueno, le hiciste como bien, bien resumido porque tu historia es como muy, muy larga. He escuchado dos de tus entrevistas y en realidad ha sido cosas muy fuertes, de vivencias muy fuertes. Más, he pensado, estos días he estado pensando bastante en relación a la entrevista, a esta entrevista contigo, porque una de las razones de por qué a mí me ha llevado tanto estudiar y indagar en esta área es tratar de entender por qué la gente sufre tanto. Principalmente gente que es buena, que uno ve en esta vida, que no ha hecho daño a nadie. Desde pequeñita, en tu caso, son cosas, es muy fuerte. En realidad es muy fuerte todo lo que te ha ocurrido. Y claro, uno va entendiendo y va aprendiendo en relación a cuando uno toma conocimientos de las leyes universales. Pero independiente de eso, también existe el tema de que en tu caso, bueno, cuando a una persona le ocurre algo difícil en la vida, marca a tal punto su vida que es muy difícil que la persona muchas veces no repunta. Eh, la persona cae, no puede volverse a parar, pierde su vida, se conduce por el mal camino, cae en los vicios, en la venganza, en cosas negativas, con solo una de las cosas, de tantas cosas que te ocurrieron a ti durante tu vida. En comparación a ti, bueno, bueno, en lo ideal es que cuando uno pacta en la vida, viene, nace, le toca vivir esa experiencia y lo positivo y la idea es lograr sobreponerse a ella y avanzar. Y cuando uno ya lo logra, bien. Pero es una cosa por lo general. Lo tuyo es a kilos, a montones de cosas, fuera de todo el tema del dolor que te trajo, te trajeron las enfermedades. O sea, es una tras otra, de agregar carga sobre tu vida, sobre las vivencias que te han tocado pasar. Entonces, en relación a ti, tú has logrado irte sobreponiendo.
ante todas estas dificultades, entre tanta, tanto dolor, salir adelante, esforzarte, lograr primero lo que muchos quieren, estudiar, sacar tu carrera, lo que tú buscabas, desarrollarte como persona. Pero tú aparte después empezaste a estudiar la razón de tus enfermedades y de tus dolores. Te abocaste a la parte espiritual. Y luego de eso, una vez que empezaste a encontrar sentido y empezaste a sanarte de enfermedades que científicamente son incurables, como lo dijiste, a través de tu fe, tu fuerza y tu voluntad, eh, has tomado toda esta experiencia de vida y estás entregando además un regalo al mundo porque escribiste libros contando tu experiencia, has dado entrevistas contando tu experiencia para poder enseñar, o sea, tú estás haciendo mucho más allá que el común de los mortales, como le digo yo, como nosotros somos capaces de lograr. Entonces, por eso una de las preguntas que Paola, Paola que por temas de trabajo tampoco pudo estar presente hoy, pero ya volverá aquí y estará con nosotros. Te mandó una pregunta que es muy importante y que dice, ¿cuál crees tú que es tu misión en la vida a raíz de todo lo que te ha ocurrido? Minola. Fíjate, mi misión en la vida, comprendí, es el servicio, servir. Y parte de servir tiene que ver con inspirar, motivar. Entonces comparto mi historia con la esperanza de que le sirva por lo menos a una persona para que viendo ese cúmulo de cosas que yo transité y sabiendo cómo pude salir de allí, porque en mi primer libro, Tu gran oportunidad de sanar, comparto todas las herramientas, o sea, es mi historia, pero con todo lo que fui haciendo para ir sanando. Que le sirva a alguien para darse cuenta que una experiencia no lo puede llevar eh, a la destrucción, no lo puede llevar a rechazar la vida, sino que lo puede llevar a aprender, crecer y sanar, que para eso tiene esa experiencia. Que le sirva también a alguna gente para dejar de quejarse, porque, o sea, son muchas experiencias las que, traumáticas, dolorosas, las que yo viví, y yo aprendí a no quejarme, que les sirva también para aprender a no lamentarse. También les puede servir para aprender a no juzgar, porque el tema del juicio tiene que ver con que nos juzgamos a nosotros mismos primero. Y ahí tenemos la referencia. Entonces, aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Y es parte de eso. O sea, servir al otro con amor desde esas experiencias que las comparto con toda desnudez, o sea, tal como ocurrieron y con esa intención. Y tú hablabas del sufrimiento. Yo no me quedé, hubo una época en la que me quedé pegada en el sufrimiento. Evidentemente, esa época en la que yo estaba cultivando resentimiento, estaba sufriendo. Solo que mi ego se lo disfrutaba, pero yo estaba sufriendo y generándome más problemas internos, o sea, más contribuyendo con mis problemas de salud, pero en la más absoluta ignorancia. Y eso nos va ayudando a darnos cuenta, cada experiencia nos va ayudando a darnos cuenta que hay algo en lo que tenemos que sanar, que no somos imprescindibles, a comprender que no existe la muerte, que lo más importante es nuestra esencia, nuestra alma imbuida del Espíritu Santo, que no podemos transformarle la vida a nadie porque nos hace sufrir el pretender que otros cambien. Entonces, tomar conciencia que tú puedes transformar en ti todo lo que te aleje del amor, pero no puedes cambiarle la vida a nadie. Cuando tú te transformas interiormente, se ve en lo exterior tu cambio y los demás pueden darse cuenta que hay algo diferente que ellos no saben y si te ven volar a ti, pueden empezar a darse cuenta que ellos también tienen alas. El sufrimiento deviene también del control, querer controlarlo todo. No controlamos nada y no tenemos que controlar nada, tenemos que confiar.
confiar en la vida, confiar en el proceso. Confiar en la vida nos da paz, nos da calma, porque ya ni siquiera nos angustiamos. Sabemos que lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, que nosotros no lo podemos evitar. O sea, todo lo que tiene que ocurrir, porque obedece a un plan divino, va a ocurrir. Y todo lo que tiene que ocurrir, porque un alma en su libre albedrío decidió aceptar la experiencia, va a ocurrir. Entonces, ¿por qué nos vamos a angustiar? ¿Por qué vamos a vivir con esa preocupación si es algo inevitable? Y eso es causa del sufrimiento también. Querer cambiar lo que no se puede cambiar, transformar al otro, controlar, eso nos genera sufrimiento. Entonces, esas son partes de todo lo que en esta búsqueda he ido aprendiendo y eso lo cultivo y eso le puede servir a más gente. No es fácil, no es una cosa que se decreta, que uno dice, repetiste un mantra y ya está. No, es un trabajo personal, responsable, con disciplina, con compromiso, con perseverancia. Claro, normalmente a nosotros la enseñanza que se nos dan, principalmente los padres, nos enseñan a protegernos y a tratar de mantener todo controlado. Mientras más control tenga de todas las cosas, más sensación de seguridad nos da. Y eso al final hay muchas cosas que no dependen de uno. Y al final nos trae mucho estrés, mucha tensión, eh, mucha frustración cuando uno no logra o no ocurren las cosas que uno espera o esperaba que ocurrieran. Entonces, claro, si uno se enfoca, como tú lo dices, a dejar las cosas en manos de Dios y a trabajar y fluir en relación a lo que va ocurriendo, sabiendo de que todo eso tiene un peso mayor, una gran razón eh, que lo respalda, ayuda a que uno descanse y pueda incluso hasta comenzar a sanar de muchas enfermedades que uno se auto hace. Comentaste tú que en un momento tú dijiste que sentías que tu alma era demasiado grande para tu cuerpo. ¿Cómo fue eso? ¿Me puedes explicar? Era una sensación, Alejandra, como que mi cuerpo iba a explotar. O sea, yo sentía una presión por dentro y que mi cuerpo ya no daba, o sea, como que iba a explotar. Yo interpretaba, debe ser mi alma que ya no está conforme en mi cuerpo, o tal vez mi alma es grande y ya mi cuerpo le quedó pequeño. Era esa sensación, pero lo consulté con mi terapeuta, no tuve respuesta. Eh, eh, Obviamente yo tenía un control cada 3 meses por las enfermedades inmunológicas hasta el 2014 que remití, comencé a hacer el control cada 6 meses. Sin embargo, cuando llegué a Uruguay me establecieron un control cada 3 meses y este año me lo hice a comienzo de año y dije, no me hago más nada porque ya llevo 9 meses, claro, 9 meses en revisión. Entonces, o Claro. sea, esas enfermedades están en mí, como me dijo el reumatólogo que me trataba, ¿no? Yo hice un trabajo espectacular de psiconeuroinmunología donde comprendí que esas enfermedades me las generé yo por toda la tristeza, el odio, el rencor que en mí generó el abandono de mi madre, pero yo nunca concienticé que era una niña abandonada. En ese trabajo, en el 2014, concienticé que era una hija abandonada y tomé conciencia que esa era la causa de mis enfermedades. Y concienticé que no importa quién te abandone, no importa si te abandona tu mamá, tu marido, tu hijo, el abandono que importa es el que tú haces de ti. Y yo ahí me comprometí a no abandonarme nunca más. Siempre uno se pone de última en la fila. Primero están los otros. Mi papá, mi mamá, después me caso mi marido, después vienen los hijos. No, yo digo, primero yo, segundo yo, tercero yo, después vienen los otros. Porque si yo no estoy bien para mí, yo no voy a estar bien para más nadie. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo tengo Claro, que estar bien para mí. eso va principalmente en lo que se nos enseña porque es muy mal visto que uno se ponga delante de. Uno siempre tiene que no, dejar a los demás según las enseñanzas o lo que nosotros se nos explican. Pero en realidad, incluso
recordando un comentario que tú hiciste en una de las entrevistas, Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el punto es que normalmente uno dice, ah, tengo que amar a todo el mundo y se dedica a eso, se enfoca y se deja de lado uno mismo. Pero él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Entonces es necesario quererse a sí mismo. Es como es como una tacita uno tiene una tacita, por ejemplo, con un líquido, con agua. Y esa agua es el amor. Y uno no tiene la tacita llena, uno la tiene a medio. Y uno va y reparte esa agua para todo el mundo y el amor para todo el mundo y cada vez queda menos, 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 menos. Va a llegar un punto que no va a haber nada. Y esta tacita va a dejar de cumplir su función. Entonces la idea es primero llenar esa tacita y en la medida que esa tacita está completa, todo lo demás uno lo puede ir entregando y eso no es malo, eso es algo sano, porque partiendo de uno, trabajando en uno, cosa que Alejandra debe poner, tener bien en cuenta, trabajarlo día a día igual, todos tenemos que trabajar en eso, el Y lo tema del dijo el amor Cristo, propio, además. claro, pero nosotros no se nos enseña a enfocar las cosas de esa manera, solamente entregar amor al resto, ponerse al final, que es como postergarse, postergarse y al final uno termina haciéndose daño a sí mismo. Cuando tú, voy volviendo a lo mismo, al mismo punto que te había preguntado, cuando tú sentiste que tu alma era demasiado grande, ¿fue como la sensación fue incómoda, fue agradable o cómo fue? ¿O fue extraña No, solamente? no ¿O fue fue agradable desesperante? exactamente, no fue agradable exactamente, pero tampoco era incómoda, era inquietante, Y tú porque si o miras, sea, yo no sabía qué estaba pasando. ok, Podía ser consecuencia de las enfermedades inmunológicas. Yo no sabía qué me estaba pasando. Entonces, y fui al médico, me hice todos mis estudios, yo les explicaba, porque además la sensación de la energía que te sale es como tener una cocina prendida, un michurrio, algo así. Era borbotones, ¿no? Lo que me salía de los pies y yo no sabía qué era. Entonces los médicos no me supieron explicar, mi terapeuta tampoco, y dije, bueno, me toca a mí buscarlo. y ahora que llevas tantos años estudiando respecto de eso, ¿qué dirías tú que fue lo que te ocurrió? Yo siento y soy convencida que mi alma me estaba empujando en esa búsqueda que yo hacía laxa, como te dije al principio, o sea, hay algún tema que me interesa, esto, lo indago, lo busqué y hasta ahí, hasta donde mi pequeño yo, mi ego me decía. Pero había mucho más, o sea, hay todavía mucho más en lo que yo tengo que buscar. Hay mucha sabiduría que no tengo, que no conozco. Hay un montón de gente que estudió todos estos temas y están servidos para nosotros, no lo tengo. Entonces yo lo entendí como que mi alma me estaba empujando, mira, o sea, ya no hay más tiempo, este es el momento. Porque yo, Perfecto. cuando me dieron el diagnóstico, yo comencé a buscar, sí, pero tal vez no estaba buscando en los sitios adecuados y correctos, ¿no? Yo seguía buscando los temas de la limpieza en mi cuerpo físico con su componente mental y emocional, pero no estaba profundizando en el tema de la espiritualidad como tal. Te quiero adelantar, y eso lo toco en mi tercer libro, yo vengo de una familia que todo era brujo. Si te dolía la cabeza, vas a un brujo. Si te salía un muñero, vas a un brujo. Todo era un brujo. En mi casa, por ejemplo, a mí nunca me preguntaron nada sobre mí, se lo preguntaban a un brujo. Y después venían y me hacían una serie de cuestionamientos, la mayoría de las veces incorrectos, pero eso era una bruja. Bueno, varios, o sea, mi familia estuvo de brujo en brujo hasta no hace mucho, pero eso era brujo, todo era brujo, una enfermedad, un brujo. Y yo crecí en ese ambiente. Ahora estoy escribiendo la espiritualidad no teórica, sino desde todo lo que yo experimenté, todo lo que yo aprendí con todas esas experiencias, porque no era que mi familia iba y yo no, era que yo también iba, a mí me llevaron siempre a todos esos brujos. Y bueno, tengo experiencias, unas terroríficas, otras no tan terroríficas,
una que otra funcionó porque también hay gente que sabe sus cosas, pero fue así. Entonces yo tenía que investigar y que aprender y que buscar la sabiduría, la verdadera sabiduría, y no quedarme con esos conocimientos que tenía, con esas experiencias de brujo en brujo. Eso fue lo que yo experimenté. Y entonces ahí sí comencé a leer gente que habla de eso y a seguir gente que habla de eso y a buscar en internet sobre lo que es la espiritualidad, pero la verdadera espiritualidad, no la de los dogmas religiosos, no esas interpretaciones hasta absurdas y risibles que uno todavía hoy día ve, porque bueno, hay mucha gente que está en ese camino. Por ahí fui, Alejandra. Claro, en las entrevistas también has comentado que tú tuviste mucho, te molestaba mucho desde el bajo astral. Normalmente cuando uno ve las personas que cuentan sus experiencias y que trabajan, uno piensa que está todo bien, que todo es color de rosa, y no es tan así, porque uno pasa por altos y bajos en la vida. No es simple, no es tan fácil llegar y ya, sé todo, tengo el conocimiento, me voy por un tubo y está todo bien. No es fácil. Entonces, claro, según lo que comentabas tú en esas experiencias, tomaste conciencia de ellos y aprendiste a manejarlos. ¿Cómo lo hiciste? Mira, ciertamente, yo lo primero que experimenté es no miedo. O sea, no miedo porque ya sé quiénes son, yo comprendí que si bien habían seres, como dice la oración de purificación de la obra, seres del mal, seres que se acercan por mandato o atracción, yo ya sabía, ya tenía conciencia, que habían unos que venían a ti porque veían tu luz y se adherían, y habían otros que los mandaban. Pero también comprendí que si yo subía mi vibración, si yo comenzaba a vibrar en amor puro, no me iban a afectar. Aunque ellos quisieran estar pegados a mí, eso no me iba a afectar porque yo estaba vibrando muy alto, pero además no los iba a atraer, como dice la oración, ¿no? Entonces yo comencé a hacer mi trabajo para subir mi vibración. Lo primero que comprendí es que yo tenía que desprenderme de todo ese resentimiento que tenía guardado y, ¿cómo se llama? Examinarme yo misma y darme cuenta. O sea, me queda ira, tengo que trabajar en la ira. Me queda mucha intolerancia, tengo que trabajar en la intolerancia. Tengo que trabajar en mi paciencia. Todo eso que aprendí o acumulé durante todas esas etapas dolorosas, ahora era consciente de que eso era mi responsabilidad. Ya yo no podía seguir diciendo, nunca me sentí víctima, ¿ok? Porque no tomé conciencia de eso, sino ya adulta, pero nunca me sentí víctima. Pero entonces yo sabía, yo no puedo ahora seguir diciendo, bueno, nunca lo dije, pero yo cuando hice terapia era porque habían unas experiencias de fulano me hizo, mengano me hizo, que bueno, ahí las trabajé, concienticé, pero no tenía en esa época, en esa etapa de mi vida, con esos trabajos, la conciencia de lo que ahora he aprendido con la obra, de que tengo que reparar, de que no solamente es sanar mi cuerpo físico con su componente mental, emocional y espiritual, sino que tengo ahora que prestarle atención a mi alma, que en vida del Espíritu Santo vino a evolucionar y que ese espíritu vino a multiplicar esa energía de amor, a expandirse. Entonces, eso, con esa conciencia, yo comencé a hacer mi trabajo espiritual, digamos, con pasión, con mucho amor y con esa comprensión. No me ha sido difícil ir avanzando, porque una cosa importantísima es saber que no somos solo este cuerpo, o sea, que nosotros somos una esencia divina y a eso hay que prestarle atención. Al cuerpo físico con su componente mental y emocional hay que limpiarlo de todo eso, pero para que el alma esté bien allí. Pero sabemos que somos un alma, que tenemos muchas experiencias de otras vidas y que aquí en la infancia también adquirimos un montón de experiencias que tenemos que trabajar, que de ellas hay que aprender, que tenemos que sanar. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me sirvió para,
transitar este camino así amorosamente, consciente, sabiendo que día a día a mí me toca subir mi vibración. Por las noches me pasan situaciones como tú dices, pero ahora estoy consciente y digo, epa, ya va, eso no es lo que me corresponde hacer. Un momento, ¿por qué estoy tan rabiosa? Y yo tengo herramientas para gestionar esa rabia, por ejemplo, que también me pasa. No es que vivo rabiosa como antes, pero eventualmente me pasa. Y entonces uno con esas herramientas ahora uno puede ir dándose cuenta y se llama a botón y está consciente, está, digamos, despierto. Entonces está consciente de todo lo que le va pasando y con las herramientas que vamos adquiriendo sabemos cómo lo vamos a gestionar. Y también nos ocupamos de, como también dijo Jesús, llena tu lámpara de aceite, hacer buenas acciones, por sus actos los conoceréis. Hay que hacer buenas acciones desde el corazón, o sea, servir al otro con amor. Y eso que tú decías de ama a tu prójimo es la columna vertebral de mi libro Tu gran oportunidad de sanar. Yo me di cuenta que ese mandato no se cumplía porque la gente no sabe cómo. O sea, ama a tu prójimo más como a ti mismo. Y nosotros pretendemos amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos referencia del amor en nosotros, no podemos amar al prójimo. Hay muchas otras cosas. Hay mucho apego, pero no hay amor, porque el amor tiene que estar en ti primero. Y yo ahí escribo cuatro acciones básicas que nosotros podemos hacer para cultivar el amor al prójimo. Primero tenemos que cultivar en nosotros gratitud, pero eso es consciente de que somos un alma. Entonces, desde esa alma nosotros le podemos agradecer a este cuerpo todo lo que hace por nosotros, que nos transporte, que esté allí para nosotros vivir nuestras experiencias, las pequeñas victorias privadas que vamos obteniendo día a día, los logros, y felicitarnos y agradecernos, tratarnos con compasión, dejar de juzgarnos, mirarnos con compasión, ponernos siempre en nuestro verdadero ser, en nuestra esencia, y no juzgarnos. Nos latigamos muchísimo. Ser solidario con nosotros, que significa cuando estás contigo, estás contigo. Estás comiendo tú sola, pero mira tu plato, mira los colores, disfruta lo que estás comiendo, disfruta cada bocado. No estés pensando en los problemas de los hijos, no estés pensando en las facturas. Es un momento para estar contigo, igual cuando te vas a dar una ducha. Date la ducha como te la mereces, como sientes que la mereces, con el tiempo que requieras, que nadie te esté apurando, no pensando en tengo que llegar al trabajo a tal hora, no, es una ducha para ti, estando contigo. Y cuando estés con otro, está con ese otro también. No estés pensando con tu cabeza en los problemas y aquí solamente tu cuerpo. Algunas veces tenemos el corazón aquí y la mente allá o viceversa. Y finalmente sírvele al otro genuinamente, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, por el placer de servir. Cuando uno empieza a cultivar eso en uno, lo cultivas automáticamente en el otro. Y lo más maravilloso es que no requieres nada del otro aunque te lo dé. Si el otro te ama, abundancia, pero no necesito que me ames, porque yo me amo lo suficiente. Así vivo yo hoy día. Ujú, muchas gracias. Qué lindo mensaje, qué lindo todo lo que lograste entender y aplicar en tu vida para poder trabajar tantas experiencias que te tocaron vivir. Mira, se me pasó una idea por la cabeza que trataba de pararla un poco, pero bueno, lo voy a hacer. Te quería hacer una consulta. Si tú tuvieras a Jesús frente a ti, ¿qué le dirías respecto de tu vida? ¿Qué le conversarías a él? Yo siempre lo tengo, o sea, siempre hablo con Jesús. Yo te dije que para mí siempre me llevó de la mano, aunque yo en la más absoluta inconsciencia, ¿no? Sin embargo, yo en los actos importantes de mi vida, y bueno, y los no tan importantes, en todos los actos importantes yo le decía a Jesús, ven conmigo, acógeme en tus brazos y haz tú lo que yo tenga que hacer porque yo no sé qué tengo que hacer. Pero, por ejemplo, conduje un programa de radio
en una emisora de cobertura nacional y en cada programa de radio yo le decía, Jesús, habla por mí porque no estoy segura de lo que tengo que decir. Y así lo hice siempre. Yo le diría a Jesús en este momento, gracias por ser mi amigo, gracias por estar en mi vida, gracias por acompañarme. Agradezco infinitamente toda la vida que he transitado y que hayas estado conmigo. Y a mi vida yo solo le cambiaría, o sea, para pedirle a Jesús que me diera en otra vida, si me toca volver, yo las repetiría, si es el caso, ¿no? Porque dejé muchas experiencias de las que no aprendí. Solo le pediría a Jesús que me diera más paciencia y más flexibilidad, porque la rigidez con la que yo viví me llevó a sufrir en algunos tramos. Y la impaciencia te genera también sufrimiento, porque uno pretende que las cosas sean para cuando uno quiere y no es así. Las cosas son para cuando Dios quiere. Uno tiene que hacer, repitiendo lo que ya dije, lo que a uno le corresponde y esperar que Dios obre, pero sin apego al proceso, sin apego al resultado y sin apego al tiempo, en el tiempo de Dios. Ujú. Bien. Y eh, ¿qué palabras te gustaría compartir? ¿Qué mensaje te gustaría darle, entregar a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Mira, que cultiven el perdón, porque el perdón es liberación. El perdón es lo único que nos va a liberar de sufrimiento, tomando en cuenta todo lo que ya dije que nos conduce al sufrimiento. Es lo que nos va a liberar de el odio, del resentimiento, del rencor, del miedo, de las culpas, de la inseguridad. Mejor dicho, el perdón nos va a liberar de todas esas emociones que generando sentimiento albergamos que devienen del temor, porque hay dos emociones fundamentales, amor y temor. Nosotros elegimos transitar por el temor o transitar por el amor. Yo elegí el camino del temor, el camino del dolor, el camino del sufrimiento. O sea, el temor con todo lo que conlleva. Entonces, cultiven el perdón. Es muy fácil. Hay que trabajar en el perdón hacia uno primero porque nosotros juzgamos, criticamos, nos latigamos. Somos los críticos de nosotros. Pasa con frecuencia que, por ejemplo, vas caminando y te tropiezas con algo, no dices, ay, me lastimé porque me distraje, sino qué estúpida que soy. O cualquier error que cometes, qué imbécil que fui. Y no, tenemos derecho a estar distraídos en algún momento. No por mucho tiempo, pero sí podemos distraernos. Entonces, cultivar el perdón es básico. Esa ha sido una de mis herramientas de sanación fundamentales. Perdonarme a mí, perdonar a mi mamá y a mi papá, aunque algunos dicen que no, pero eso funciona, a mí me funcionó. No lo vas a hacer desde el ego, lo vas a hacer desde tu esencia. Y eso fue lo que yo sentí y lo hice basada en la dieta del perdón de Sondra Ray que ya mencioné. Y luego cultivar el amor en acción a través de la gratitud, la solidaridad, la compasión y el servicio. Quien trabaje el perdón y cultive el amor no puede sino vivir en tranquilidad, en serenidad, en armonía, en equilibrio y con una inmensa paz interior, sin perder de vista que vamos a tener situaciones, pero vamos a saber desde esa conciencia administrarlas adecuadamente, que no nos lesione a nosotros y que no lesione al otro, porque eso es otra cosa, ¿no? En este trabajo nosotros tenemos que estar muy pendientes de no lesionar al otro. Yo me perdono a mí, pero no es que tengo que decir, ay, fulanito, yo ayer hice un trabajo de perdón para mí, saliste tú, porque tú me hiciste esto y esto y esto. No funciona así. O sea, nunca lesionar al otro, aunque te haya lesionado a ti. Y al otro, una cosa que yo practico también para disipar la ira cuando o sea, creemos o sentimos que alguien nos hizo algo, nadie nos hace nada, la gente hace cosas y de acuerdo a la actitud con la que tú lo asumes te afecta. La gente hace cosas, pero pongamos que nos hizo algo, me hizo una mala acción, me hizo algo que me enojó, no te enojó, tú elegiste enojarte, pero pongamos que te enojó. Entonces tú detente un momento, respira y mira a esa persona. Trata de encontrar en esa persona algo bueno porque todos tenemos de bueno porque Dios no hizo porquerías.
A todos nos hizo Dios con bondad. Entonces todos tenemos bondad. Busca en esa persona bondad. Algo bueno tiene que tener. Lo encontraste, muy bien. Entonces trata de recordar alguna vez que tú hayas visto a esa persona haciendo una buena acción. Seguramente habrá hecho muchas. Entonces detente en esa. Regocíjate en esa buena acción que ese ser hizo. Cierra tus ojos y mándale bendiciones. Y se te disipa la ira, porque no es de él, la ira es tuya. Está en ti año tras año, tras año, tras año, encarnación, encarnación tras encarnación, has venido con ella, y si no la trabajas va a seguir estando en ti. Entonces, trabajen en su pequeño yo, cuerpo físico con su componente mental, emocional y espiritual, para que estén libres de densidades. El alma se pueda sentir dichosa en ese cuerpo. Y cultivando el amor van a poder eh, trabajar la espiritualidad. Van a poder profundizar en la verdadera espiritualidad, que no fue la que nos enseñaron. Es la que estamos aprendiendo en los estudios de la obra de Cristo, y los invito a todos a unirse a estos, eh, como decimos, Reuniones, ejércitos, exacto. estudios. Pero como dice el Cristo, que están formando ejércitos para trabajar en el amor y en el servicio, que es la energía crística. Bueno, están todos invitados a participar en estos grupos maravillosos. Muchas gracias, Minori. Mira, te voy a comentar algo personal. En la mañana conversábamos con Paola respecto de todo lo que, las conclusiones que yo he sacado en relación a tus experiencias de vida. ¿Quién es Minori según la teoría de Alejandra? Yo creo que en tu caso habrían dos opciones, posibles opciones. Una de, de un alma que ya lleva mucho, mucho trabajo y mucho crecimiento, mucha amplitud de conciencia de varias vidas, y que ya está pasando por sus últimos procesos, y por algo se aceleran temas karmáticos que son muy fuertes, pero logran repuntar ante ellos, salir adelante y entregar una enseñanza que es muy linda. Entonces yo creo que son personas que están ya prontas a pasar esta etapa y ascender. Y la otra es que tengo esa teoría que es muy, hace poco, hace como una semana atrás que estoy pensando en eso, que existen almas que ya han pasado todo el proceso en la Tierra, que ya salieron de acá, pero por trabajo espiritual, por ayuda, encarnan y viven procesos súper difíciles y grandes en la vida, sacan aprendizaje, o sea, se reponen a ellos y entregan una enseñanza para los demás. Em, y toda la vivencia que tuvo la persona, que se sacrifican para poder vivir eso que no, a lo mejor ya no les corresponde, ya pasaron todo eso, ya lo aprendieron, pero igual se sacrifican por amor a los demás para entregar las enseñanzas y ayudar a que la gente eh, aprenda, se vea reflejada y sirva de apoyo para poder seguir adelante. Y luego que salen de esa experiencia, retornan, salen de la tierra y se vuelven a su punto de luz, esos puntitos de luz. Yo creo que si no eres una de las personas que ya está pasando y terminando sus procesos, perfectamente bien, eres como ese puntito de luz que viene a entregarnos esa experiencia de vida tan grande y una enseñanza y servirnos de apoyo y entregarnos mucho amor a todos nosotros. Muchas gracias, Qué Minori, lindo, por tu... qué lindo, qué Muchas gracias, bonito. Minori. No lo sabremos hasta que nos volvamos a encontrar, porque yo creo que encontramos un grupo hasta que nos volvamos a encontrar en otro espacio. Mientras tú Exacto. hablabas, yo pensaba, yo elaboraba mi propia definición de Mignori. Yo creo que Mignori es una mujer feliz que encontró en la escritura un espacio de aprendizaje, crecimiento y sanación, y que hoy día despertó en conciencia y se encuentra transitando ese camino espiritual, tratando de llenar cada día más su lámpara de aceite para entregarle esa obra al Cristo. Bello. Muchas gracias. Ya, y para terminar, vamos a hacer nuestra bella oración, la oración de amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres
y traigan paz a la tierra. Muchas Amén. gracias, Minori. Amén. Muchas Gracias gracias a por estar y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. ti. Hasta pronto.